Cuando Morelos fue destituido por el Congreso, se le permitió que nombrara a su sucesor. Con la oposición de casi todos los capitanes, se inclinó por Rosens, su secretario. Juan Nepomuceno Rosens era un militar inepto y un hombre cruel. Pronto tuvo diferencias con López Rayón, que seguía al frente de la Junta de Zitácuaro, y con otros jefes. Nunca vaciló para eliminar a quien le estorbara. El fusilamiento de Morelos en 1815 fue un golpe demoledor para quienes creían que la insurgencia era el camino que los llevaría a tener un país más justo, donde se pudiera prosperar. Pero ya 1814 había traído malas noticias, también para los criollos adinerados que gobernaban. Cuando en ese año las tropas de Napoleón fueron expulsadas de España, volvió al trono Fernando VII y anuló la Constitución. Los criollos vieron en esto una amenaza. Los Borbones no los habían tratado bien. En 1811, pese a que el virreinato se encontraba enfrascado en la lucha civil, Venegas había enviado a la metrópoli cuanto había en la tesorería para contribuir a los gastos de la guerra contra Francia. La Constitución de Cádiz no había traído todos los beneficios esperados, pero había abierto algunas puertas. El regreso del rey las cerraba todas. Mientras tanto, el movimiento insurgente quedó sin cabeza. Lo mismo Rosens que la Junta de Zitácuaro y la que después se formaron pretendían dirigirlo, pero en la práctica cada jefe decidía a quién obedecer, con quién alarse, a quién atacar, tropas realistas, pueblos que eran o se creían enemigos, convoyes, otros jefes insurgentes, por la disputa de algún territorio o simplemente por causa de rencillas personales. Se ganaba y se perdía. Quien lograba un día la victoria, al día siguiente conocía la derrota a manos del mismo enemigo a quien acababa de vencer. Remontado en su agreste serranía a la manera de las águilas, Guerrero mantuvo viva la llama de la rebelión, siguió sus pasos, destacó algunos episodios culminantes de su lucha en este tiempo turbulento. En cierta ocasión, Guerrero se quedó sin hombres y se los pidió a otro jefe insurgente, Ramón de Sesma, pero Sesma tenía celos de Guerrero y decidió alejarlo. Puso sus órdenes a 50 jinetes y le dijo que no podía pertrecharlos. Las armas se las daría Rosens en Tehuacán. Antes de que Guerrero partiera, sin embargo, Sesma le envió a Rosens unas cartas en secreto. Guerrero y el mensajero se encontraron en el camino. Se conocían, conversaron y les extrañó la situación. Abrieron las cartas. Sesma le advertía a Rosens que tuviera cuidado con el negro, que no le diera armas, que nombrara jefe de su escolta para que pudiera vigilarlo. Guerrero ya no fue a Tehuacán. Su enemistad con Sesma se hizo tan grande que llegaron a competir uno contra el otro. Al ver lo sucedido, Rosens se propuso buscar a Guerrero para que hiciera las paces con Sesma y tomaran juntos Huajuapan. Al pasar Guerrero por Chilapa, con sus 50 jinetes, unos 200 realistas comenzaron a seguirlo, del otro lado del río. Guerrero armó a sus hombres con garrotes. Por la noche cruzaron a nado y aniquilaron al enemigo. Tomaron sus armas y unos 30 prisioneros, casi todos, pasaron a sus filas. En Jocomatlán repitió la hazaña. Casi 100 hombres venció a la Madrid, que llevaba 300, y le quitó un cañón. El realista se recuperó en pocos días y contraatacó con 1000 hombres, pero los insurgentes ya armados se alzaron de nuevo con la victoria. Guerrero se fortificó en Tlamajalcingo del Monte, y allá fue Rosens para proponerle otra vez que tomaran Huajuapan, pero Guerrero temía un engaño. Se negó a conferenciar con Rosens, amenazó con atacarlo si no se retiraba. Rosens fue por Sesma, unieron sus fuerzas y regresaron por Guerrero. Se trataba de dejar en claro quién mandaba y por esto Guerrero quedó sitiado, sin agua y con poca gente. Pidió negociar. Rosens llegó con 6 hombres. Guerrero salió solo, sin espada. Reconoció a Rosens como sucesor de Morelos. Rosens lo nombró coronel y le señaló cuál era su territorio. Guerrero necesitaba tropa. Envió a Juan del Carmen, un negro afamado por su valor, a que reclutara gente de los alrededores de Metepec. Del Carmen trajo mestizos, negros e incluso españoles. Además de ser valiente, sabía convencer. El 28 de junio de 1815, Carlos y Antonio Flón defendían Acatlán con 100 jinetes. Guerrero llevaba buena tropa y muchos indios. Cuando entró en la ciudad, los realistas se refugiaron en la parroquia. Les ofreció que si se rendían, podrían retirarse en paz.
Los Clon rechazaron la oferta e intentaron pedir auxilio a Saturnino Samaniego, un realista que traía tropa numerosa. El desdichado mensajero fue interceptado y fusilado por la gente de Guerrero. Un nuevo intento de negociar fracasó, pero en ese momento Guerrero supo que por casualidad Samaniego venía en camino, encendió el pueblo y ordenó la retirada. En noviembre de 1816, en la Cañada de los Naranjos, obligado por los convoyes rumbo a Oaxaca, Guerrero fue sorprendido por Samaniego cuando estaba a punto de almorzar. Al huir dejó un cuaderno por donde anotaba sus órdenes. La vajilla era de plata. Por gracia del virrey, Samaniego se quedó con un servicio, y el resto fue subastado para repartir ese dinero entre los soldados. Días después, el 16, la Madrid atacó en el cerro de Piaxtla. Guerrero ganó la batalla, pero era un hombre prudente. Se retiró a la costa y fincó su cuartel en el cerro de Barrabás. Lo fortificó, fundió cañones, fabricó pólvora. El lugar parecía inexpugnable. Pero 3 años después, en mayo de 1819, un jefe realista logró tomarlo un día en que no estaba Guerrero. En febrero de 1817, Samaniego sitió el fuerte Zonacatlán. Una tarde, Juan del Carmen fue herido de gravedad. Cubierto por la sangre de negro, Guerrero lo sostuvo en sus brazos y ordenó la retirada. Días después murió del Carmen. El toque de duelo de los clarines insurgentes hizo creer a los realistas que Guerrero había expirado. En un informe del virrey, Samaniego se atribuyó el mérito de su muerte, y el 11 de marzo Apodaca lo comunicó al ministro de Guerra en España. Esa misma noche, 30 hombres salieron del fuerte. Al frente iba Guerrero, y verlo espantaba a los realistas, que lo querían resucitado. Los rebeldes consiguieron refuerzos y víveres, pero cuando regresaron a fines de mes, los realistas ya habían superado sus temores y no les permitieron pasar. Disfrazado de campesino, Guerrero entró al fuerte. Organizó la retirada para el día 19, al amanecer. Los soldados iban con sus mujeres e hijos. Era notoria la fuga. Fueron descubiertos y casi todos murieron o fueron a prisión. Guerrero organizó unos cuantos en pequeñas partidas para que pudieran huir. El 1 de abril fue descubierto un grupo donde iban su hija y su esposa, pero nadie se dio cuenta de quiénes eran y pudieron seguir a Tixtla.